Noticia de impacto: el gobierno de Venezuela decretó estado de emergencia económica para atender la peor crisis de los últimos 35 años. Esta medida va a quedar vigente a partir de hoy, o bueno, de que lo apruebe la Asamblea Nacional, y por 60 días, y le permitirá al presidente Nicolás Maduro legislar en esa materia. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo en el mundo, sufre una severa escasez de alimentos y medicinas, una inflación de más del 200%, un déficit fiscal de alrededor del 20%. El decreto de emergencia económica se dio horas antes de que el presidente Maduro rindiera cuentas de su gestión ante la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora. Con uno, Pedro García Otero, él es periodista de Radio Caracas Radio, editor del portal Panam Post. Pedro, muy buenas noches allá en Caracas. Buenas noches, Pepe. Un saludo para ti y tu audiencia. Estamos exagerando, Pedro, con lo que te estamos ahora diciendo. Un saludo para ti en Venezuela, claro. No, creo que te estás quedando corto. Más bien, no es la peor crisis de los últimos 35 años, es la peor crisis de la historia económica venezolana. Bueno, tendría que remontarse uno al siglo XIX, quizá a la Guerra Federal, que fue entre los años 1859 y 1864, de hace 2 siglos, para encontrar una crisis económica semejante a la que vive Venezuela en este momento. Como tú bien lo señalaste, una inflación cercana al 200%, un déficit fiscal de prácticamente 20 puntos del PIB, que este año se puede elevar hasta 36 puntos del PIB, una caída de la economía. Por cierto, hoy se publicaron cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, luego de más de un año sin publicar cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. La caída de la economía hasta septiembre era 7 puntos del PIB y es el 7º trimestre de caída consecutivo en la economía venezolana, con lo cual estamos en las puertas de una recesión. Y bueno, es lo que te quiero comentar, Pedro, te quiero comentar. ¿Está Venezuela al borde de la quiebra y Nicolás Maduro al borde del abismo, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional es opositora y hará todo lo posible para que Nicolás Maduro no prospere en sus intentos por rescatar económicamente al país? Bueno, es que hay un problema, Pepe, el que tiene, o sea, esto es como cuando tú tienes un familiar que está muy enfermo, que tiene una adicción, por ejemplo, una adicción que es alcohólico o que es drogadicto. El primer paso de un alcohólico o un drogadicto para recuperarse es reconocer que tiene un problema, y el presidente Nicolás Maduro no quiere reconocer que tiene un problema. Y el problema es el modelo que se ha aplicado aquí durante los últimos 10 años, que es un modelo de corte socialista, con expropiaciones, donde se ha considerado a la empresa privada una enemiga del progreso, donde es mucho más peligroso ser un empresario que ser un delincuente o ser un narcotraficante. Y bueno, eso ha dejado una huella muy profunda en el funcionamiento de la economía. Y de hecho, si tú ves el decreto de estado de emergencia económica, te lo muestra el decreto de estado de emergencia económica, que por cierto, la emergencia económica se concibió en la Constitución como un mecanismo para hacer frente a un terremoto, un desastre natural, no para hacer frente al desastre económico que estamos concibiendo. Porque Venezuela, Pedro, porque Venezuela no aguanta más. Perdón, no te escuché. Porque Venezuela no aguanta más. No, Venezuela no aguanta más, pero si quieres, Pepe, vamos a escuchar el decreto o parte del decreto de estado de emergencia económico, tal como lo anunció hoy Luis Salas, ministro de Economía Productiva, lo cual ya en sí te muestra cuál es la concepción del gobierno, porque ninguna economía es improductiva. Bueno, la economía socialista sí lo es, y bastante, pero vamos a escuchar las declaraciones de Luis Salas. El estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, a fin que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana. Pedro, muchas gracias por este enlace en directo desde Caracas, Venezuela. Estaremos, por supuesto, en comunicación. Cada vez que quieras, Pepe, un saludo. Un saludo muy cordial. Hasta pronto. Él es Pedro García Otero, él es periodista de Radio Caracas Radio, editor del portal Panam Post.